Bien, hermanos, vamos a comenzar esta segunda parte de la escatología bíblica. Vamos a empezar con una oración, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, por este día hermoso que has creado, Señor. Te rogamos, Padre, que en esta mañana, Señor, salgamos bendecidos, edificados de aquí, Señor. Dame sabiduría para explicar lo más claramente posible, Señor, estas posturas escatológicas, Padre. Señor, y que podamos, Señor, verdaderamente salir bendecidos porque, Señor, cuando tratamos de la esperanza que nosotros tenemos, Señor, de que tú has triunfado, Señor, y vas a venir por segunda vez, Señor, y vamos a vivir una vida eterna, gloriosa, Señor, es algo que trae consuelo y paz para nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos. Comenzamos pues esta clase con donde nos quedamos. La semana pasada vimos el premilenialismo dispensacional pretribulacional. Hoy vamos a comenzar, vamos a dar las tres últimas posturas escatológicas que quedan y comenzamos con el premilenialismo histórico. Si os acordáis, la semana pasada dije que el premilenialismo dispensacional está basado sobre la premisa de que Dios tiene dos pueblos completamente distintos, uno Israel, un pueblo natural, y otro la Iglesia, un pueblo espiritual con promesas y destinos distintos. Bueno, pues esta postura del premilenialismo histórico y las otras dos que vamos a ver después, el postmilenialismo y el amilenialismo, coinciden en esto: Israel y la Iglesia es un solo pueblo de Dios. La Iglesia es la continuidad de Israel como pueblo de Dios. Ojo, no es la teología del reemplazo. No es que Dios, porque hay algunos que creen en la teología del reemplazo, no es que Dios tenía un pueblo llamado Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo reemplaza por otro que es la Iglesia. No, es el mismo pueblo de Dios, pero en distintos estados de desarrollo. Es como una persona cuando nace, pasa por diferentes etapas, ¿no? Empezamos como bebés, niños, adolescentes, jóvenes, hasta que llegamos a la edad adulta. Y hay un crecimiento, un desarrollo en el que vamos cambiando. Físicamente no somos los mismos que éramos cuando éramos niños, ni mental ni emocionalmente. Somos distintos en el sentido de que hemos ido cambiando porque ha habido un crecimiento, un desarrollo. Pero somos la misma persona que nacimos. No hemos cambiado en cuanto a nuestro ser, en cuanto a nuestra persona, somos la misma. Israel es el pueblo de Dios en su estado de infancia, la Iglesia es el pueblo de Dios en su estado de madurez, en la edad adulta. Y para que veamos que esto es lo que la Iglesia primitiva ha creído, y bueno, y lo que siempre se ha creído a lo largo de la historia, hasta el siglo XIX nunca había el concepto de dos pueblos distintos. En esto sí que os acordáis que yo dije que en los primeros siglos había posturas distintas en cuanto al milenio, no todos pensaban igual. Os leí un extracto de Justino Mártir, del Diálogo con el judío Trifón. Ahora os voy a leer otro extracto de ese mismo libro de Justino Mártir para que veáis lo que los primeros cristianos creían y lo que han creído unánimemente hasta el siglo XIX sin fisuras. Esto es lo que siempre se ha creído históricamente. Dice Justino Mártir: porque nosotros somos el pueblo de Israel verdadero y espiritual, la raza de Judá y de Jacob y de Isaac y de Abraham, el que fue por Dios atestiguado viviendo aún en prepucio, el que fue bendecido y llamado Padre de muchas naciones, nosotros digo, los que por medio de este Cristo crucificado nos hemos llegado a Dios. Esto es lo que Justino Mártir dice, y no dice como dijo con respecto al milenio. Hay otros de fe pura y piadosa, otros muchos cristianos que piensan de otro modo. No, aquí todos han pensado siempre de la misma manera, todos los cristianos de todos los siglos. Entonces, partiendo de aquí, ya no es necesario un gran paréntesis, ya no se interrumpe ningún reloj profético, como cree el dispensacionalismo para Israel, sino que Cristo muere en la semana 70 de Daniel. A la mitad de la semana Cristo confirma el pacto con muchos, que es el nuevo pacto, y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Daniel 9 habla de que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, el dispensacionalismo entiende que ese es el anticristo. Todas las demás posiciones entienden que es Cristo el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es el último sacrificio válido para Dios. A partir de ahí los sacrificios del templo ya no tienen sentido. A partir de ahí ya no tenían validez. Y aunque durante un tiempo siguieron sacrificándose animales, para Dios ya no tenían valor. Hasta que llegó el año 70, el templo fue destruido como un juicio de Dios, porque ya no es necesario el templo, ya no es necesario.
Por eso ya no es necesario que haya una tercera reconstrucción, un tercer templo como que el dispensacionalismo. Aquí no hay nada de eso, no hay ninguna reconstrucción. El templo de Ezequiel 40 no es un templo literal que se va a reconstruir literalmente. De hecho, no cabría, con las medidas que marcas, que no cabría en el lugar donde está el templo actualmente. El tercer templo es Cristo, hermanos, es Cristo. Jesús dijo: destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré, lo levantaré. Y hablaba del templo de su cuerpo. El tercer templo en primera instancia es Cristo, y por extensión también se explica a la Iglesia, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, antes de la segunda venida de Cristo vendrá la gran tribulación, que es un periodo de persecución mundial, global, contra la Iglesia, y viene la segunda venida de Cristo. Según el premilenialismo histórico, ellos creen en 2 resurrecciones. El premilenialismo dispensacional cree en 3, ¿no? Como ya dije. Aquí creen que la resurrección de creyentes ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Esa es la primera resurrección, el arrebatamiento, las bodas del Cordero. Satanás es atado antes de empezar el milenio. Empieza el periodo de 1000 años, donde habitan personas con cuerpo glorificado y con personas con cuerpos naturales. Ahí coinciden con el dispensacionalismo. Y luego viene la resurrección final, la segunda resurrección, que es solo para los impíos. El juicio final, que es para todo el mundo, el juicio entre el gran y trono blanco. Ahí va a estar todos, creyentes y no creyentes. Los creyentes recibirán recompensa, los impíos serán lanzados al lago de fuego, y viene ya el estado eterno. Bueno, Satanás suelto y Gog y Magog, esa que ocurre antes de que termine el milenio, es simplemente una última persecución global contra la Iglesia. Yo tengo algunas objeciones también, no tengo tantas como con el dispensacionalismo, pero tengo algunas. Vamos a ver. En toda la Biblia solo se enseña una sola resurrección general. Eso ya lo vimos cuando leímos Daniel 12:2, hoy no lo vamos a leer porque ya lo leímos la semana pasada. Juan 5:28-29, donde habla de que habrá una resurrección en ese día, que unos resucitarán para condenación y otros para vida eterna. Aquí en Mateo 22:28-30 habla el día de la resurrección, de que habrá una resurrección, ¿no? Un día en singular siempre. En Juan 11:24, Marta le dice a Jesús que mi hermano, o sea, que yo sé que mi hermano, cuando estaba muerto todavía Lázaro, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, en el día final. Es decir, la resurrección es en el día final, y el día final es la segunda venida de Cristo, y no hay más resurrecciones. ¿En qué se basan para hablar de primera resurrección y de segunda resurrección? Bueno, se basan en Apocalipsis 25. Vamos a leerlo un momento. Apocalipsis 25 dice así: esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Lo que no tiene en cuenta esta interpretación es que es el contexto. Si uno lee el versículo 4 se da cuenta de que esta primera resurrección no es una resurrección física de la que está hablando aquí. Vamos a leer el versículo 4 un momento. Juan dice: también vi tronos. Y estos tronos que Juan ve, si uno ve todas las veces que aparece la palabra tronos en el Apocalipsis, son 47 veces. De las 47 veces, 43 de ellas, los tronos están en el cielo, no en la tierra. Las únicas 3 veces que están en la tierra es para referirse al trono de Satanás. Entonces, están en el cielo. Y la prueba de que están en el cielo, además, es lo que sigue diciendo el versículo. Los que se les concedió autoridad para juzgar, o sea, y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Es decir, lo que Juan ve son almas sin sus cuerpos, porque sus cuerpos están decapitados, están enterrados. No es una primera resurrección física, porque Juan está viendo almas. Pero bajar un poquito el... Bajar un poquito, que está muy fuerte. Intentaré hablar más Exageradamente porque... Vi las almas, es decir... Estoy bien de acuerdo yo. Bien. Las almas están sin cuerpo, o sea, están todavía los cuerpos enterrados, ¿no? Decapitados. Y además la palabra en griego para decapitar en griego es un tiempo perfecto, que todos los eruditos coinciden de que estos que Juan ve, almas cuyos cuerpos están decapitados,
fueron decapitados en el pasado y permanecen decapitados en el momento que Juan ve la misión. Así que esta resurrección, hay dos posibles interpretaciones para esta primera resurrección. Una es que esta primera resurrección se refiere al momento en que los creyentes mueren y son trasladados al cielo en alma, y otra interpretación es que la primera resurrección se refiere al nuevo nacimiento, a la regeneración que es necesaria para que cuando un creyente muera se vaya al cielo también. Se dan estas dos interpretaciones, quedaos con la que más os guste. Yo me decanto más por la primera, pero no descarto la segunda, se dan las dos. Bueno, la segunda objeción es que aunque es correcto hablar de un solo juicio general para todo el mundo, no como el que cree el dispensacionalismo, que cree tres juicios, uno el tribunal de Cristo, otro el de las naciones y otro el juicio final, es correcto eso, pero no lo es que dicho juicio será 1000 años después de la segunda venida. La Biblia siempre habla del juicio en el mismo momento de la segunda venida. En Mateo 25, 21 al 33 habla del juicio que cuando Cristo venga es cuando se sentará en su trono para juzgar, o sea, cuando en la segunda venida de Cristo. Y también habla en singular del juicio en Romanos 2, 5, 6. La edad dorada después de la segunda venida de Cristo, que es donde se basan, de ahí se basan para el milenio de 1000 años, de Isaías 65, 17, 25, encaja mejor con el estado eterno. Si uno compara los primeros versículos de Isaías 65, 17 al 19 con Apocalipsis 21, 5, prácticamente dice lo mismo. O sea, y en Apocalipsis está hablando del estado eterno ya, vamos a ver un momento si queréis. Isaías 65, 17 dice: por tanto, yo creo cielos nuevos y una nueva tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria, pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo, no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y Apocalipsis 21, del 1 al 5 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, lo mismo que Isaías ve, un nuevo cielo y una tierra nueva. Claro, los dispensacionalistas dicen que hay dos nuevos cielos y dos nuevas tierras en diferentes momentos. En el Nuevo Testamento solo se ve esto, y solo se habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, y coincide con Apocalipsis 21. Y dice: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, prácticamente dice lo mismo, con algunos detalles más, pero viene a decir lo mismo que Isaías 65. Encaja mejor con el estado eterno. Vamos a ver ya brevemente el postmilenialismo. En el postmilenialismo ya hay más diferencias. También vemos que Israel y la Iglesia es un solo pueblo de Dios, que Cristo muere en la semana 70, pero aquí ya hay un ingrediente más, que es esto coincide con el amilenialismo también. Esto también lo cree el amilenialismo, que Satanás es atado en la primera venida de Cristo, no en la segunda. Cuando Apocalipsis 25 dice que Satanás será atado para no engañar más a las naciones, no está diciendo que va a ser atado en el sentido de que no va a poder hacer absolutamente nada en el mundo, porque Satanás está activo en el mundo hoy en día. La palabra para atado es una palabra que habla de restricción, de que será restringido, limitado con un propósito. El propósito no engañar más a las naciones, pero ¿en qué sentido está hablando? Bueno, hay un antes y un después de la primera venida de Cristo. Antes de la primera venida de Cristo, el mundo entero estaba bajo las tinieblas absolutas. O sea, solamente había un pueblo en toda la tierra que tenía la revelación de Dios, que era Israel. El resto de naciones estaban bajo el paganismo, bajo la idolatría, bajo el politeísmo, continuamente había muchas naciones que sacrificaban seres humanos, y estaba todo en absoluta oscuridad. No había la luz de Dios, no había llegado a las naciones, porque Satanás tenía bien esclavas a todas las naciones, a todo el mundo, y no
permitía que la luz del Señor llegara a todo el mundo. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, Jesús dijo a los fariseos, dijo, cuando le acusaron de echar fuera demonios por el príncipe, por Belcebú, ¿no? El príncipe de los demonios, él dijo, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Y Jesús demostró que él ató al diablo porque echaba fuera demonios, porque ejercía autoridad y liberaba a las personas. Cuando envió a los 70 a predicar el evangelio del reino y volvieron a Jesús regocijados de que los espíritus se les sujetaban, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso ocurrió en la primera venida de Cristo. Y con su muerte en la cruz, él selló esa atadura de Satanás completamente, triunfando sobre él en la cruz. Y a partir de ahí, el evangelio se ha podido extender por todo el mundo. Por tanto, la atadura de Satanás tiene que ver para que el enemigo no puede impedir algo que no puede impedir en toda la historia de la Iglesia, y es que el evangelio se extienda, se esparza por todas las naciones del mundo. Es decir, hoy en día hay cristianos en todas las naciones del mundo, incluso en las naciones donde hay persecución. Hasta ahí hay cristianos. Si no, Satanás no estuviera atado, no habría ningún cristiano en ningún sitio. No, lo que no puede impedir Satanás es el progreso del evangelio. Entonces, el postmilenialismo cree que, aquí he puesto la gran tribulación en el año 70, después de Cristo, porque el postmilenialismo ya no ve una gran tribulación final, ve solamente la gran tribulación del año 70. ¿Por qué? Porque en Mateo 24, cuando habla de la gran tribulación, se refiere de forma muy específica a lo que ocurrió en el año 70, porque si uno lee Mateo 24 y lo compara con Lucas 21, que es el texto paralelo, los detalles que dan coinciden como un anillo al dedo con lo que ocurrió en el año 70. Entonces ven eso. Ahora, otra cosa es que muchos amilenialistas, entre ellos yo, porque aquí no todos piensan exactamente igual, ¿no? Hay muchos matices, creemos que esta gran tribulación también tipológicamente apunta a la gran tribulación final, y sí que creo yo que va a haber una gran tribulación final, pero eso ya lo veremos cuando veamos después la otra, la milenialismo. El postmilenialismo entiende que solamente la gran tribulación ya pasó. El progreso del evangelio por medio de la predicación del evangelio va a desembocar en que poco a poco el mundo va a ser cristianizado y va a llegar a una edad dorada en la que casi todo el mundo va a ser cristiano, en una posición más optimista de todas. Prácticamente el mundo entero se va a hacer cristiano, y ese sería el milenio. Claro, y incluso llegan a decir que al final de cuentas, cuando Cristo regrese, al final va a haber muchísima más gente salva que la que va a haber sido condenada en toda la historia. O sea, ellos creen que al final, un periodo largo de tiempo, pero no de 1000 años exactos, ahí casi todo el mundo va a ser cristiano. Yo lo siento mucho, ya me gustaría creer esto, pero no soy tan optimista. Yo no veo esto en la Biblia tan optimista, ¿no? Luego vendrá, ellos creen en una conversión masiva de judíos, pero no como nación política, sino para ser parte de la Iglesia. Cuando Cristo venga, o un poco antes de que venga, creen, basados en Romanos 11, 12, 25, 26, donde habla de que al final todo Israel será salvo, si todo Israel entiende que es muchos judíos, la mayoría de los judíos se van a salvar al final, pero no como cree el dispensacionalismo para ser una nación independiente política, sino para ser parte de la Iglesia, ¿no? Y viene la segunda venida de Cristo, la resurrección, el arrebatamiento, las bodas del Cordero, el juicio final, cielos nuevos, tierra nueva, el estado eterno. Antes de eso, Satanás se la suelto, lo mismo, ¿no? Aunque aquí no hacen mucho énfasis los postmilenialistas, porque son tan optimistas que esto lo tienen un poco de tapadillo, casi nunca hablan de eso, ¿no? Para ellos el mundo se va a convertir, ¿no? A Cristo. Bueno, aquí tengo menos objeciones todavía, pero tengo algunas, porque esta posición es bastante parecida al milenialismo, pero hay una diferencia importante. Por ejemplo, que es cierto que el evangelio va a ir progresando en este mundo por medio de la evangelización hasta que se predique el evangelio en todas las naciones para testimonio. Esto no significa que casi todo el mundo se vaya a convertir. Si uno lee Lucas 18, ya, casi lo leo un momento, dice lo siguiente: cierto hombre prominente, 18:8, sí, les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra.
¿hallará fe en la tierra? O sea, es una pregunta retórica cuya respuesta es obvia. Hombre, fe sabemos que va a haber porque va a haber creyentes, que se han arrebatado, pero no va a haber muchos. Lo que va a haber es mucha apostasía. Eso sí, y lo estamos viendo en el mundo actual, cada vez hay más apostasía, ¿no? En Mateo 13, 24, 30 es la parábola del trigo y la cizaña, donde Cristo separa el trigo de la cizaña justo en su segunda venida. Arranca la cizaña, que va creciendo durante toda esta era junto con el trigo, y en su segunda venida la arranca y la echa en el fuego, y el trigo resplandece como el sol en el reino de su Padre. Lo que no ocurre es que por la predicación del Evangelio la cizaña desaparezca del mundo. Eso no ocurre, ¿no? Y en Mateo 7, 13, 14 habla de las dos puertas, la puerta ancha, que muchos entran por ella y lleva a la perdición, y la puerta angosta, que pocos son los que la hallan y lleva a la vida. Así que yo lo siento mucho por los postmilenialistas. Ya me gustaría que todo el mundo se convirtiera, pero realmente yo no soy tan optimista, no veo esto. Luego, lo otro, esto ya lo expliqué la semana pasada, yo creo más probable que la interpretación de, como es correcta la traducción, así todo Israel será salvo, por esta palabra uto, ¿no? Es un adverbio de modo, significa que cuando todos los judíos, toda la plenitud de los judíos más la plenitud de los gentiles, todos se hayan convertido, todo Israel será salvo. Y el todo Israel se refiere a la Iglesia de Cristo, compuesta por judíos y gentiles. No creo que solo se refiera a los judíos convertidos en masa al final del tiempo. Creo que se van a ir convirtiendo a lo largo de toda esta era, igual que nosotros, los gentiles. Y vamos ya con la parte que más me interesa aquí, porque yo estoy en esta, el amilenialismo. Bueno, esto más o menos muchas cosas son parecidas, pero, ¿ves? Satanás también ha sacado la primera venida. Aquí creemos, por ejemplo, que la gran tribulación del año 70, sí, Mateo 24 y Lucas hacen referencia, Lucas 21, a la gran tribulación en el año 70, pero también creemos que esa tribulación al final, si uno hace una exégesis sobre todo de Lucas 21, se da cuenta de que de ahí sale otra tribulación. O sea, es como que se expandiera la tribulación a lo largo de toda esta era, pero ya no restringida a Jerusalén, sino ya de forma global a la Iglesia, porque en toda esta era, hermanos, va a haber tribulación. En toda esta era va a haber, y de hecho lo están viendo, o sea, hoy en día hay persecuciones, en toda la historia de la Iglesia ha habido persecuciones, en algunos países hoy día están muriendo cristianos por su fe, y en los países occidentales, donde no hay tanta persecución de esa manera, cada vez tenemos menos libertades, por lo menos menos libertad de expresión tenemos. Hoy en día no podemos hablar lo que nos da la gana porque nos pueden acusar de homofobia, de delitos, de odio, de no sé qué, de un montón de cosas, ¿no? Así que sí que hay tribulación. Y el milenio, en este caso, comienza en la primera venida de Cristo, el reino que es el reino inaugurado de Cristo. Cristo inaugura su reino, que sería el milenio, y concluye poco antes de la segunda venida, cuando Satanás es suelto y viene la guerra de Gog y Magog, que es la misma batalla de Armagedón, que es lo mismo, descrito de diferente manera, pero es lo mismo. Y eso no es una guerra de ejércitos físicos contra Jerusalén, es una guerra, es una persecución global, mundial, un ataque mundial contra la Iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios, en todo el mundo, que es a lo que vamos a ir encaminados. Y ya viene la segunda venida, la resurrección, el arrebatamiento, las bodas del Cordero, el juicio final, y los cielos nuevos y la tierra nueva y el estado eterno, donde vamos a estar en la tierra viviendo, pero al mismo tiempo en el cielo, porque el cielo desciende a la tierra, al final. Durante el milenio, Cristo reina desde el cielo con los santos que ya están con él. Porque ya vimos que la Apocalipsis está hablando de los santos que están todavía en el cielo. Ahora, yo voy a dar argumentos a favor del amilenialismo, porque creo que es la posición más sólida. Bueno, en primer lugar, he dejado constancia aquí de que esta postura asume como el premilenialismo histórico y el postmilenialismo que solo hay un pueblo de Dios y que la Iglesia es la continuidad de Israel en el nuevo pacto. Ahora, el argumento principal es el de los 2 siglos. ¿En qué siglo metemos el milenio? ¿En este siglo o en el venidero? En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento hay una estructura escatológica muy simple. Se divide en este siglo y el siglo venidero. La palabra siglo, en el original, es la palabra eón, que significa era. Era.
Entonces, es esta era y la venidera. Y se divide por la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo divide este siglo del venidero. Y los dos siglos son cualitativamente distintos. Entonces, ¿en qué siglo metemos el premilenialismo de los... O sea, el milenio, literal, de 1000 años, de los premilenialistas? ¿En qué siglo lo metemos? ¿En este siglo o en el venidero? Vamos a ver si encaja en alguno. Porque tiene que encajar en este siglo del venidero, porque si no ya tendríamos que hablar de un siglo intermedio del cual no se habla en el Nuevo Testamento. ¿Me entiendes? No hay, en el Nuevo Testamento no hay una era intermedia entre los dos siglos. A ver, este siglo y el venidero, mira, para ahorrar tiempo, ir buscándome todos estos textos, ¿vale? Todos estos textos ir buscándomelos y ir leyéndomelos, ¿vale? Los que primero los tenga, que lo lea. Este siglo y el venidero son todo el tiempo que existe. Mateo 12:32. Que el primero que lo tenga. A partir de que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bien. Esto significa que no les será perdonado nunca. ¿Por qué? Porque este siglo y el venidero es todo el tiempo que existe. No hay más. O sea, este siglo y el venidero es todo el tiempo. No hay lugar para un tiempo intermedio. En el siglo venidero se recibe la vida eterna. Marcos 10:29-30. Respondió Jesús: con certeza os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque todo ello con persecuciones, y en el tiempo venidero la vida eterna. ¿Ves? En el tiempo venidero, o el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, no puede haber un periodo, aquí está hablando en el siglo venidero, no va a haber un periodo en el que van a habitar personas con cuerpos glorificados que tengan vida eterna y personas con cuerpos naturales que van a morir. No, en el siglo venidero se recibe la vida eterna. En este siglo las personas mueren, 1 Corintios 2:6. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Dios, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguro que es ese, ¿no? Sí, yo. Pues entonces me he equivocado. La primera de Corinto, A ver, 2:6. 2:6. 12, sí. Sí. Pues entonces me he equivocado. A ver, primero, 2:6. No, 1 Corintios 2:6. No, no dice eso, mi Biblia no dice eso, dice, sin embargo, hablamos sabiduría, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Que perecen. Es decir, en este siglo las personas mueren, perecen. No hay tal cosa como que en este siglo haya personas que tengan vida eterna ya con cuerpos glorificados y otras que mueran. No, todas mueren en este siglo. Este siglo es malo. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, ¿Ves? Este siglo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este siglo es malo, ¿no? No es un siglo bueno, ni medio bueno, ni siglo en el que casi no haya pecado. No, este siglo es malo. En este siglo las personas se casan, en el siglo venidero son como los ángeles al ser hijos de la resurrección. Lucas 20, 27 al 36. Si no es igual. 20, 27 al 36. Se acercaron entonces algunos de los saduceos que, como niegan la resurrección, le hicieron esta pregunta: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de alguno muere dejando mujer, pero no hijos, su hermano debe casarse con ella y dar descendencia a su hermano difunto. Pues bien, el caso es que había 7 hermanos y el primero se casó, pero murió sin hijos.
El segundo se casó entonces con la viuda y también murió sin dejar descendencia. Lo mismo ocurrió con el tercero y con los demás. Finalmente también murió ella. Así pues, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que con los 7 estuvo casada. Le respondió Jesús: en este mundo las personas se casan y se dan en casamiento, pero entre quienes sean dignas de alcanzar la vida futura y la resurrección de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Tampoco morirán, porque son como los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. En cuanto a que los muertos han de resucitar, ya Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando dijo al Señor: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Bien. Vemos que en el siglo venidero seremos como los ángeles al ser hijos de la resurrección, es decir, ya no moriremos, seremos todos, estaremos resucitados. Y ya finalmente el fin de este siglo es en la segunda venida de Cristo, no lo busqué ya, Mateo 3, 36 al 43, que es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, donde vemos que Cristo viene y en el momento de su segunda venida viene el fin de este siglo. El fin del siglo de este siglo es la segunda venida de Cristo, es el fin de este siglo, y ya comienza el siglo venidero en la misma segunda venida. Por tanto, ¿en qué siglo metemos el milenio? Donde va a haber vida, unos con cuerpos glorificados, otros con cuerpos naturales, donde va a haber todavía muerte. ¿En qué siglo lo metemos? En el Nuevo Testamento no existe eso, no hay ninguna evidencia de un siglo intermedio ni nada que sepa. Luego está el argumento del ya, pero todavía no. Cristo inauguró su reino en su primera venida, pero no lo consumó. Es decir, el ya es el reino inaugurado de Cristo, que lo inauguró en su primera venida cuando Él vino, y el todavía no es el reino consumado que todavía no ha llegado, ¿no? He puesto todos estos versículos no para leerlos todos, porque me comprometí a dejar tiempo para preguntas, y si no, es que igual no hay tiempo, pero los he puesto todos esto para demostrar que esto no es un versículo aislado cogido con pinzas, sino que hay muchos versículos que demuestran que Cristo ya inauguró su reino en su primera venida y que demuestran también que el reino todavía será consumado en su segunda venida. Y hay muchos más que podría haber puesto, pero vamos a leer simplemente 2 de cada, ¿vale? Mateo 12, 28. Alguien que busque Mateo 12, 28 y otro que me busque 1 Corintios 15, 25 al 26. Vamos a leer solo esos dos. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Efectivamente, ¿ves? El reino de Dios, lo que dice Jesús es que ya ha llegado a vosotros el reino de Dios. No que vendrá en el futuro, ya está entre vosotros, ha llegado. Y la prueba de que ha llegado el reino de Dios, de que ya está el reino entre vosotros, es que yo echo fuera demonios. Esa es la prueba, la evidencia. Ya ha llegado, porque cuando vino el rey con su reino. Él inauguró su reino en su primera venida. 1 Corintios 15, 25, 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Fijaos lo que dice. Preciso es que Él reine. Eso quiere decir que ya está reinando, porque dice que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo ocurrirá eso? En la segunda venida de Cristo, cuando sea destruida la muerte, el último enemigo. Pero de momento Él está reinando porque es preciso que Él reine hasta que eso ocurra. Es decir, Él ya está reinando desde el cielo, en su trono en el cielo. El trono de David ahora mismo está en el cielo. Él está ya sentado en su trono. Apocalipsis 12, 1, 10, habla de, dice que este hijo varón que nació y Satanás estaba como ese dragón para devorarlo. Dice que fue arrebatado a su trono. Fue arrebatado a su trono. Está hablando de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al trono. Él ya está sentado en su trono y está reinando ahora mismo en el reino inaugurado. Ahora, no ha sido consumado en su forma final. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 6:10. ¿Alguien que lea Mateo 6:10? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Aquí habla, venga tu reino, la oración del Padre Nuestro, como algo futuro que todavía tenemos que esperar. Venga tu reino. Pero no había dicho Jesús que ya había venido, que ya había llegado el reino. Porque este reino ya no es el reino inaugurado, es el reino consumado, el reino en su forma final y eterna ya. Y no milenial, sino eterna. Y vamos a demostrar que es eterna leyendo 2 de Pedro 1, 10 al 11. ¿Alguien que lea 2 de Pedro 1, 10 al 11? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El 11, ¿verdad? Sí, el 11 también. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ves? Habla del reino eterno, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno, no dice en el reino milenial, no habla de un reino temporal, sino que ya será un reino eterno. Por eso yo a mí siempre me habréis oído hablar del reino eterno de Cristo, porque lo dice la palabra de Dios, el reino eterno. Es el reino consumado. También el reino inaugurado se puede decir que es la etapa de siembra y el reino consumado es la etapa de siega. Vamos a ver, Mateo 13, 36 al 43. ¿Alguien puede leerlo? Que es el último texto ya que vamos a leer. Mateo 13, 36 al 43. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el final del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vemos que el Hijo del Hombre, la parábola que explica, la parábola sobre la cizaña, es el que siembra la buena semilla y la está sembrando en esta era, en este siglo. Antes del fin del siglo la está sembrando. La buena semilla somos nosotros, los hijos del reino. Somos hijos del reino porque ya estamos en el reino de Dios. Y cuando llegue la siega, en el momento de la segunda venida viene la siega, comienza el reino consumado de Cristo en la tierra ya por toda la eternidad, el reino eterno, que ya es la etapa de siega porque la siega es lo que da comienzo a ese reino. Y finalmente ya, bueno, esto lo he puesto ya como algo final, en el milenio que estamos ahora, Cristo está reinando con sus santos en la actualidad desde el cielo y concluirá cuando Satanás sea suelto poco antes de su segunda venida. No sé por qué aquí no se termina, esto se ha quedado cortado. Bueno, y ahora ya, como veis, he cumplido con mi palabra de dejar tiempo para... Aquí, porque objeciones al milenialismo. Las objeciones quiero que me las planteéis vosotros en el tiempo de preguntas. Bueno, podéis hacer las preguntas que queráis. Podéis hacerme preguntas de lo que se vio la semana pasada, de lo que se ha visto hoy, y si tenéis alguna objeción a lo del milenialismo me la planteáis. Y si puedo responder hoy, respondo, porque seré improvisado. Y si tengo que investigar algo y dar la respuesta otro día, pues lo haré. Así que, si queréis hacer preguntas... Yo te quiero preguntar, entonces, la postura que fue mayoritaria o universal desde el principio del cristianismo hasta el siglo XIX, ¿es el amilenialismo o es algunos elementos que tú has mencionado? ¿Y qué es lo que, en tu opinión, ha hecho que la postura, digamos, mayoritaria ahora sea diferente? A ver, la postura que durante más siglos
ha sido, durante los más siglos, ha sido la mayoritaria, ha sido la postura amilenial. La postura amilenial, como tal, bueno, empezó, de alguna manera ya vimos en la historia que en los 4 primeros siglos, la era patrística, coexistieron el premilenialismo histórico y el amilenialismo, aunque los primeros padres de la Iglesia, los del siglo II, eran más premilenialistas, sin embargo, ya vimos, porque leí el extracto de Justino Mártir, que en ese segundo siglo había muchos cristianos que no eran premilenialistas, entonces eran amilenialistas, en una forma primitiva, porque todavía no se había desarrollado la escatología, pero a partir del siglo V ya definitivamente, con Agustín de Hipona, ya empieza a cobrar mucha fuerza el amilenialismo y prácticamente perdura de forma prácticamente predominante, casi en su totalidad, el amilenialismo hasta el siglo XVI, pero eso no quiere decir que en el siglo XVI con los reformadores eran amilenialistas, pero no quiere decir que ahí ya dejó de existir, no, el amilenialismo siguió, solo que su mayor fuerza tuvo en todos esos siglos, la mayor parte de los siglos de la historia del cristianismo. Luego, en un sector del cristianismo, el posmilenialismo tuvo mucho auge, que fue entre los puritanos, en el siglo XVII, sobre todo XVIII y XIX, pero el premilenialismo dispensacional ha cobrado mucha más fuerza hoy en día, y como ya esto lo expliqué la semana pasada, ¿por qué? O sea, a ver, esto surgió en el siglo XIX, con Darby, en 1830, es el que desarrolló todo el sistema dispensacional, ya vimos los antecedentes, no voy a repetirlos ahora, pero hasta el siglo XX no se popularizó. Hasta el siglo XX, o sea, en el siglo XIX todavía el amilenialismo era principal, aunque en un sector del cristianismo el posmilenialismo tenía mucha fuerza también. Y luego, claro, se popularizó por la Biblia de Scofield, ¿no? Que la gente al leer las notas en su propia Biblia creían que era la única interpretación posible de las Escrituras desde la perspectiva dispensacional, y muchos incluso creían que las mismas notas eran parte de la palabra de Dios, las ponían al mismo nivel de la palabra de Dios. Y luego, como ya dije, pues bueno, luego también Ávila, que habló mucho del rapto secreto, todas estas cosas han hecho que se popularizara mucho en el siglo XX, y luego la puntilla la dio Hollywood con sus películas como Dejados Atrás. O sea, todo esto ha hecho que se popularizara mucho y que hoy en día sea la postura más popular, especialmente en las asambleas de hermanos y en el pentecostalismo son muy populares. Y las asambleas de hermanos tienen su lógica porque el fundador de las asambleas de hermanos fue Darby. Darby, cuando fue expulsado de la iglesia anglicana, cuando él desarrolló el dispensacionalismo y formó los hermanos de Plymouth, que se llaman los hermanos de Plymouth, que luego fueron conocidos como hermanos libres o asambleas de hermanos. Entonces son netamente dispensacionalistas. Pero en los últimos años, sobre todo a principios ya del siglo XXI y quizás finales del XX, ha empezado a cobrar mucha fuerza, otra vez mucho auge el amilenialismo. Muchos de los que hoy defienden a capa y espada el amilenialismo fueron antes dispensacionalistas. La mayoría de los que más defensores, uno de ellos, el mejor expositor desde mi punto de vista en lengua hispana del amilenialismo es Sugel Michelin, un pastor dominicano, que él, cuando sus inicios fueron dispensacionalistas, pero ahora ha cambiado. O sea, y hay muchos que hasta yo era dispensacionalista antes, como la mayoría, pero ahora soy amilenialista. Bueno, no sé, más. ¿Por qué se le da tanta importancia a los tiempos? ¿Eh? ¿Por qué se le da tanta importancia a los tiempos? Porque no lo sabemos ni nosotros, nadie lo sabe. Bueno, Le ponemos tiempo a algo que no... claro, a ver, realmente todos los cristianos de todas las épocas tenemos una esperanza. La esperanza es la segunda venida de Cristo. Entonces todos anhelamos que ocurra eso, ¿no? Todos los cristianos, y de hecho en todas las épocas Dios ha querido que en todas las épocas creyéramos, hermanos. Por eso cuando veo gente que se pone a poner fechas a la segunda venida de Cristo, hermanos, y sobre todo hoy en día está muy de moda poner fechas, sobre todo en el dispensacionalismo, a la segunda venida de Cristo. De hecho, el primero que puso una fecha de tendencia dispensacional fue el que mencioné, el precursor de Darby, Edward Irving, que escribió un libro titulado
Babilonia y la infidelidad ya condenadas a la perdición, y en ese libro él pronosticó la segunda venida de Cristo en 1864. Pero hoy en día, no hace mucho, un dispensacionalista muy conocido pronosticó que Cristo vendría en el 2028. Gracias a Dios se ha arrepentido, ha pedido perdón públicamente, porque le convenció de que estaba en un error. Pero realmente la gente, pues, con el afán de esto, de la esperanza que tenemos, estamos como muy ansiosos y vemos, y el problema es que mucho, mira, el problema del dispensacionalismo es que hace, su escatología muchas veces se basa en las noticias, en Facebook, en las noticias que se ven, y luego, oye, ahora, mira, parece que se va a reconstruir el templo, ahora parece que esto, mira lo que está sucediendo en Medio Oriente, estamos siempre pendientes de las noticias. Eso lo llamo yo escatología ficción. Toda teología se tiene que basar en la Biblia. Todo lo demás es pura especulación, ¿no? Y es lógico que tengamos interés en la segunda venida de Cristo porque es nuestra esperanza y anhelamos que eso ocurra. Pero no hasta el punto de estar siempre especulando a ver cuándo va a ser, que si tal, que si ya estamos ahí, que ya prácticamente... Porque claro, a veces decimos barbaridades, hermanos. Yo cuando era jovencito, cuando yo era recién convertido, yo a mi familia le dije, porque estaba metido en esto del dispensario, me lo metió un hermano que me puso la cabeza así, ¿no? Como yo dije a mi familia, oye, yo creo que al siglo XXI no llegamos. Y cuando llegamos al siglo XXI me lo recordaron. ¿Sabes? ¿El templo de Jerusalén será reconstruido? ¿No será reconstruido? Mira, porque parece ser que el pueblo judío tiene todo preparado para construirlo. Ahora otra cosa es quién se sientaría. Entonces es otra historia. Mira, el templo de Jerusalén da lo mismo que lo reconstruya o que no lo reconstruya. Bíblicamente hablando, Dios no está por la labor de que se reconstruya. O sea, bíblicamente hablando, porque, en primer lugar, si uno ve Ezequiel 40, 41, 40, todos esos capítulos, se da cuenta de que ese templo no puede ser un templo literal que se vaya a reconstruir. Entre otras cosas, por sus dimensiones, no cabe en el lugar donde tendría que estar el templo, ni por asomo cabe. O sea, es enorme, mucho más grande y no cabe. Aunque destruyan la mezquita del mar, es que no cabe ahí. En segundo lugar, si realmente se fuera a reconstruir un templo, el Nuevo Testamento lo diría también. Cristo profetizó la destrucción del templo, pero no profetizó la reconstrucción del templo. Lo que creemos los amilenialistas y los postmilenialistas es que el tercer templo, el templo de Ezequiel, representa simbólicamente, porque recordad que en ese templo, dentro de ese templo, hay un río de aguas vivas que sale del altar, que con árboles a su derecha y a su izquierda está también el árbol de la vida. O sea, uno tiene que leer eso y luego leer los últimos capítulos de Apocalipsis, 21, 22, donde habla del árbol de la vida, del río que sale del trono de Dios. Es decir, prácticamente lo mismo. Entonces, el tercer templo realmente representa, en primera instancia, simbólicamente representa a Cristo. Cristo es el tercer templo porque la Biblia lo dice, o sea, Él vino a tabernaculizar entre nosotros, es decir, el tabernáculo de Dios es Cristo. Él mismo dijo, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Y luego, como en segunda instancia, también representa a la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y somos templos del Espíritu Santo. No tienen... es más, sería un retroceso en la revelación. Un tercer templo es un retroceso en la revelación de Dios. Porque si Cristo es el último sacrificio, Hebreos dice claramente que ya no hay más sacrificios, que se terminaron los sacrificios de animales. Si ahora ponemos a sacrificar animales, y el dispensacionalismo cree que en el reino milenial de 1000 años se van a seguir habiendo sacerdotes levíticos que van a volver a sacrificar animales durante todo el reino milenial. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué pasa con el sacrificio de Cristo? Entonces, ¿que ya no sirve? No, claro, ellos dicen que no es para expiación por los pecados, sino para recordar la obra de Cristo en la cruz. Pero eso tiene un problema. Bueno, tiene dos. Uno, que ahí ya rompen con la literalidad de Ezequiel, porque Ezequiel habla de que es para expiar los pecados, no para... Entonces, ya ahí lo que les interesa lo interpretan literalmente y lo que no encaja lo interpretan simbólicamente. Pero, aparte de eso, si
¿No tenemos ya la Santa Cena como recordatorio? ¿Para qué necesitamos sacrificar animales para recordar la muerte de Cristo? Sí, pero entiendo, yo creo que lo entendemos Ah, todo. bien, pero es que algunos Pero no... yo creo que aparte de eso también entiendo que los judíos en su forma de entender las cosas de Dios están empeñados en eso. Sí, ¿no? Sí, ellos estarán empeñados, todo lo que tú quieras. Hace falta que Dios les permita que lo hagan. Porque Dios, el juicio que vino en el año 70 fue un juicio divino, fue un juicio de Dios. Por haber rechazado al Mesías y porque el templo ya no era necesario. Y Dios decretó la destrucción del templo. O sea, eso tenía que ocurrir. Otra cosa es que ellos quieran, pero ahí está la mezquita de Omar. Y por mucho que quieran y destruya la mezquita de Omar, el templo no va a ser como el de Ezequiel. Ya os digo que no va a ser igual que el de Ezequiel. Y da lo mismo lo que hagan, es que no es por voluntad de Dios, no sirve. Ese templo ya no tiene sentido porque ya no necesitamos un templo. Sería el perfil. Quería leer un versículo. Es que no podemos entender realmente la venida del Señor en el tiempo, cuándo, cómo, de qué manera. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, que estemos preparados, porque los tiempos no los conocemos. Muy bien todo esto que si el milenio, que si el premilenio. Tenemos que empezar ya a hacer los deberes, porque no sabemos si mañana me llevará a mí el Señor de la mano y iré con él siempre. Entonces, al que no esté preparado, le dirá, tú baja la mano que no estás. Lo que sí que quiero aclarar de este texto es que ese como ladrón en la noche significa que vendrá de forma repentina, bueno, no lo esperamos, pero no de forma secreta. Sin avisar. No, pero no de forma secreta. Cuando ocurra nos enteraremos todos, porque vendrá con voz de mando, con voz de trompeta, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Es decir, será algo bien notorio, bien ruidoso, bien visible para todo el mundo. No será como en la película Dejados Atrás, que la gente deja la ropa ahí y se van y nadie se entera qué es lo que ha pasado. Pero yo creo que el Señor es paciente, dice, es paciente, que hasta que no vea que realmente estamos preparados en su amor y en su misericordia, el Señor esperará. Porque Él sabe los que tienen que ser salvos, aunque hoy por hoy no sean salvos, sabe que a lo mejor yo, que hoy no soy salvo, sabe que de aquí a un tiempo seré salvo, pues me espera. Yo no sé cómo será el templo, el tercer templo, no lo sé. Solo sé que el anticristo tiene que venir y se sentará en el trono de Dios. Eso, sí, entonces claro. todas esas cosas se tienen que dar. Sí. Y todo eso lo tenemos, Sí. no sé si lo veremos o no pero lo veremos. el templo, cuando habla de que el anticristo se sentará en el templo, En el trono. no está hablando del templo de Jerusalén, no está hablando del templo. En Apocalipsis no se va a sentar en ningún templo porque no hay ningún templo. Ahora mismo no. No, ni lo habrá. Yo creo que no lo habrá. Vamos, yo creo que no lo habrá. Yo creo que sí que lo habrá. Bueno. Ahora mismo no encuentro las citas, pero sí que sé que estaban ya pensando en la reconstrucción y que tenían ya muchos elementos y puede ser que sea algo un general dijo que estaban esperando que yo lo único que veo en Apocalipsis es que la palabra cuando dice, porque no dice en el templo, creo que dice en el templo. Se sentará en el templo como Dios, dice en Apocalipsis. La palabra para templo ahí en el Apocalipsis no es la palabra griega que se utiliza para hablar del templo en su totalidad. Es la palabra que se habla, es la palabra naos en griego, que significa el santuario o el lugar santísimo. Y esa es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en las epístolas, para hablar del templo de la iglesia. La iglesia somos el santuario de Dios ahora mismo, somos el templo de Dios. Entonces, cuando dice que se sentará en el templo, está hablando de que el anticristo va a sentarse para subyugar a la iglesia, para atacar a la iglesia, para dominar a la iglesia, para vencer a la iglesia, para destruir a la iglesia. Es lo que el anticristo va a hacer, perseguir a la iglesia.
pero no un templo físico. Apocalipsis es un libro simbólico. Yo sinceramente creo que si hubiera una reconstrucción en un tercer templo, Cristo lo hubiera profetizado, y luego creo que es un retroceso en la revelación de Dios. Dios no quiere que haya un tercer templo porque ya no hay más sacrificios de animales. Eso es lo que yo creo. Ahora, respeto a los que creen de otra manera. Hay Pero es lo otra- que la hay Iglesia otra creyó forma en de los ver siglos. ¿Qué? Hay otras iglesias, otras creencias que dicen que el templo al que se va a sentar la bestia es la gran ramera, que puede ser, y le echan la culpa al Vaticano, por ejemplo. ¿Sabes? Bueno, Es un poco por el dominio a nivel mundial de todo lo que tiene. sí, bueno, a ver, la gran ramera representa todo el sistema corrupto, mundano, de apostasía, todo eso que se va a dar, ¿no? Pero realmente, cuando habla de en Apocalipsis de que se va a sentar en el templo, se refiere a que el anticristo va a sentarse en autoridad para tratar de perseguir a la iglesia, de hacer que o sea, de matar a los cristianos. Vamos, va a haber persecución al final. Y es algo simbólico. Apocalipsis no se puede interpretar de forma... Y además, si hubiera querido decir el templo, hubiera empleado la palabra griega para hablar de todo el templo en su conjunto, pero no esto, solo la parte... Y además, cuando habla del templo en Apocalipsis, habla de las medidas, y no solamente mide el templo, que es el lugar santísimo, el santuario, sino que mide también a los que adoran en el templo. Se está hablando de algo simbólico, está midiendo a los adoradores también, porque es, de alguna manera, los que adoran en el templo, y el templo son uno solo, y es el pueblo de Dios que está protegido por Dios, ¿vale? Que va a permanecer fiel hasta el final, y Dios lo protege en medio de la gran tribulación. Pero el anticristo va a intentar destruir a los cristianos, y por ejemplo, cuando habla en Apocalipsis 11, creo, de los dos testigos, esos dos testigos no son dos personas literales, Elías y Moisés, sino es la Iglesia de Cristo, una representación simbólica de la Iglesia de Cristo que va a ser perseguida, que los van a matar, van a resucitar, y habla de eso. Bueno, es muy... esto sería ya muy largo, ¿no?, explicar, pero yo no creo que sea... No, pero todas son interpretaciones, ¿no? Al final tenemos que hacer caso de lo que Dios nos dice, porque esto yo, por ejemplo, también en apologética trato de evitar la cuestión de tiempo donde no tenemos ninguna certeza. Bueno, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su atención y paciencia.